nos reunimos ahí, pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Este día se está llevando el matrimonio, se está llevando el hogar y familia, y queremos pedir al Señor su bendición para que cada día en el hogar esté establecido la oración, que es el culto familiar. Buscar la presencia del Espíritu Santo a través de la intervención divina de nuestro Señor Jesucristo. Para eso, hermanos, tenemos que unirnos como matrimonio, como familia, a pedir ese cerco protector que cada uno de nosotros necesita. Bienvenidos sean. Como ministerio de oración te damos la bienvenida. Sergio Huerta, Yolanda Huerta, ministerio de oración. Estamos llevando como matrimonio la familia, pidiendo a Dios que cada día nos dé la sabiduría, nos dé la gracia de su presencia para saber llevar un hogar conforme a la voluntad de Dios. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Dios nos va a hablar acerca de la importancia, hermanos, de lo que en este día Dios nos va a llamar la atención y dar gracia, hermanos, en lo que hagamos esté dirigido por su Santo Espíritu. De lo que en este día se va a mencionar es las amistades se escogen. Por eso en este día queremos que la dirección del Espíritu Santo sea el que dirija y guíe. Para eso tenemos que poner la oración, sobre todo pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para que Él dirija este ministerio y dirija el hogar y la familia. Sergio, vamos a hacer la oración pidiendo al Señor que Dios nos dé gracia para que todo lo que se testifique esté basado en su palabra. Amado Padre, amado Dios, de rodillas humildemente nos postramos ante ti. Digno eres, Señor, de recibir la honra, la gloria, la majestad, el poder y el honor por la eternidad. Gracias, Hijo de Dios, porque nos has amado con un amor eterno. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo. Oramos ante todo, Señor, por la institución sagrada que es el matrimonio. Y rogamos que nos ayudes a valorar, Señor, la familia. Que nos ayudes, Señor, a valorar a nuestros hijos.
a nuestros nietos, que nos des la capacidad, Señor mío, y sabiduría que necesitamos. Ante todo, Señor, rogamos que nos perdones y que no tomes en cuenta ofensas, palabras, actitudes que muchas veces se permiten en el hogar. Danos la gracia de tu Santo Espíritu para saber, Señor, guiar y dirigir la casa. Como padres necesitamos la ayuda de tu presencia. Fortalécenos, Señor, y danos la gracia de tu bendición. Pongo el matrimonio y familias en tus manos y te ruego tu bendición para lo que en este día tú vas a hablar. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecidos estamos en este día y queremos poner la palabra de Dios, que es la base del ministerio de oración, y está en Primera de Corintios, versículo 15, Primera de Corintios 15:33. Estamos llevando en este día la palabra de Dios y nos habla, hermanos, de lo que en este día Dios nos va a testificar. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Estamos, hermano, en este tiempo permitiendo en nuestro hogar cosas que muchas veces por no saber escoger lo que viene de Dios, perjudicamos la relación entre nuestros hijos y entre nosotros como esposos. No permitamos, hermanos, cosas que no estén adheridas a la palabra de Dios. Sergio, las amistades se escogen, dice la palabra de Dios. Y estamos viviendo en un momento cuando todo lo que es falso y superficial se pone encima de lo que es verdadero, natural y perdurable. Hay que saber escoger, queridos hermanos, las amistades y cada vez que nos reunimos se ve luego la armonía y la paz en el hogar cuando tenemos esa misma actitud, la misma fe y el mismo amor de Cristo. Podemos llevar una relación y una armonía como familia y como esposos. El tema, las amistades se escogen. Y Dios nos habla a través de un escrito está. Así es. Si bien es cierto que nosotros como personas tenemos la necesidad de relacionarnos con los demás, esto no quiere decir, hermanos, que tengamos que entablar una amistad más cercana con cualquier persona. Las necesidades propias del ser humano es tener una interrelación con la sociedad, una interrelación con la fuente del trabajo, una interrelación con las demás personas. Pero muchas amistades, hermanos, están muy alejadas de nuestra fe. Muchas amistades, hermanos, tienen otras ideas, otras creencias y sobre todo otra capacidad moral donde a lo bueno lo ven, donde a lo malo lo ven bueno. Es por ello que nosotros necesitamos escoger nuestras amistades. Esto no quiere decir que nos tenemos que aislar o que tenemos que discriminar a alguien más. Esto se trata, hermanos, solamente de obedecer lo que la palabra de Dios nos dice. Porque si bien es cierto, hay amistades que nos pueden beneficiar, también hay amistades que nos pueden perjudicar. Y ahí es donde tenemos que escudriñar la palabra de Dios para saber escoger esas amistades. Estamos viviendo, hermanos, en una época en que todo lo que es falso y superficial, la gente lo ve bueno y pone por encima ese tipo de moralidad a lo que es verdadero y a lo que es perdurable. El saber escoger a las amistades no es algo ligero ni emocional. Y aquí vamos a insistir, hermanos, que nosotros como personas adultas debemos de inculcar a nuestros hijos para que ellos sepan escoger sus amistades. Los padres, hermanos, debemos de poseer ideas correctas en nuestra fe a Dios.
La doctrina que nosotros hemos aprendido por su palabra, la debemos de poner por obra. Y ese testimonio, hermanos, es el que nuestros hijos van a adquirir por nuestro proceder. Por eso debemos de ayudar a nuestros hijos a relacionarse y a escoger sus amistades. Nuestros hijos, por falta de experiencia, por inmadurez o simplemente por emoción, muchas veces escogen amistades que no les benefician y que en lugar de favorecerles, los alejan de una buena conducta, de una buena educación, pero sobre todo de una fe. Es por eso, hermanos, que como padres debemos de poner atención a conocer con quién se relacionan nuestros hijos, porque hay un peligro inminente y el adversario, hermanos, es el primero que aprovecha esa situación. Aquí el apóstol Pablo nos daba esta exhortación, lo hemos leído en 1 Corintios 15:33, dice, no erréis, es decir, no te equivoques. Dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones, hermanos, provienen de las personas con las que nos relacionamos. O sea, ¿cuál es el círculo de amistad con los cuales nosotros convivimos? Una persona, hermanos, que se expresa de una manera inmadura o moralmente equivocada no nos conviene. Una persona, hermanos, que no profesa nuestra fe no nos conviene. Es cierto, tenemos que alcanzarlos, porque esa es la misión del cristiano, alcanzar a aquellos que no conocen de Dios. Pero una cosa, hermanos, es ministrar y que ellos rechacen, entonces ahí sí nos tenemos que separar. Pero si hay una oportunidad, hermanos, para alcanzar y para ministrar nuestra fe, lo tenemos que hacer. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Por eso el apóstol decía, no te equivoques. Fíjate con quién estás hablando. Usted quiere conocer una persona, escúchela hablar. ¿De qué habla? ¿Cómo se expresa? ¿Qué palabras dice? ¿Qué es lo que sale de su boca y de su corazón? Y ahí usted es donde conoce la vida espiritual de la persona con la que usted está hablando. Conoce usted su moralidad y conoce usted su forma de actuar. Por eso es de que el apóstol nos dice que si nosotros, hermanos, hacemos amistades con personas que no profesan nuestra fe o que no nos convienen, estamos expuestos para que corrompan, es decir, echen a perder nuestras buenas costumbres. Y eso es lo que la escritura nos dice. No tenemos, hermanos, por qué asociarnos con gente que no nos beneficia. Y aquí vuelvo a repetir, o sea, les tenemos que ministrar, tenemos que dar testimonio de nuestra fe. Pero si rechazan, hermanos, entonces tenemos que separarnos y orar por ellos. La palabra de Dios, hermanos, nos muestra cómo el Señor, desde un principio, Él nos advirtió que deberíamos de separar y que no deberíamos de establecer ninguna unión con gente que rechaza de las cosas de Dios. Eso está escrito y lo vamos a leer. Aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 7 y el versículo número 2, el Señor le está hablando a Moisés y le está diciendo lo siguiente, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti. Se está refiriendo a las naciones paganas a los cuales Moisés había derrotado. Por eso dice, haya entregado delante de ti y las hayas derrotado. Dice, las destruirás de todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. No es el propósito de Dios, hermanos, si lo volvemos a repetir,
que el creyente se aísle de los demás, porque somos la luz para el mundo. Pero donde hay rechazo y donde hay perversidad, es mejor, hermanos, mantenerlos separados. Por eso el Señor le estaba dando esa instrucción a Moisés. Has derrotado la adversidad, has derrotado al enemigo. Todas, todas malas costumbres las debes de destruir. Y no tienes que hacer una sociedad o una alianza, ni tendrás de ellas misericordia. O sea, la palabra de Dios, hermanos, es enfática y la debemos de entender tal como está escrito. Aquí en el versículo 3 de Deuteronomio 7, la escritura sigue diciendo, y no emparentarás con ellas. Aquí ya el Señor, hermanos, específicamente les dice que no solamente es asociarse, sino que no deben de relacionarse con ellas. Dice, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. La unión, hermanos, íntima con los incrédulos eh, en el lugar, en el hogar, no solamente, hermanos, va a afectar al creyente, sino que va a afectar a toda la familia. El Señor, hermanos, sabía por qué daba esta orden. Recordemos que antes del diluvio, el Señor le había dicho a los creyentes que no deberían de establecer alianzas entre los hijos de Dios, es decir, los creyentes, y los hijos de los hombres, los incrédulos. O sea, los que no profesaban la misma fe y los que no reconocían a Jehová como el Señor. ¿Y cuál fue la consecuencia? El diluvio. ¿Por qué? Porque desobedecieron. La Escritura dice que, que le dolió en su corazón al Señor, hermanos, exterminar lo que se había echado a perder, pero fue necesario. Y en función a esa experiencia le da esta orden a Moisés, de que no deberían tener una relación íntima. No darás a tu hija, a su hijo, ni tomarás a su hijo para tu hijo. ¿Por qué? Porque son uniones, hermanos, ilícitas, donde hay una diferencia en caracteres, en fe, en doctrina, en principios, en educación, en muchas cosas. Por eso la palabra de Dios es muy enfática. Y no solamente afecta al creyente, sino que afecta a la familia. Y aquí es donde podemos comparar, hermanos, cuando nuestros hijos toman decisiones para escoger a sus amistades. Muchas veces se dejan llevar por las emociones o desean tener lo que ellos tienen y son atraídos, hermanos, por ese tipo de cosas y algunas otras. Pero los principios que nosotros sembramos a nuestros hijos, hermanos, se ven en contienda. Por eso la Escritura es enfática. No puede haber felicidad ni seguridad de los que no aman a Dios con los que aman a Dios. Vamos a ver un caso bíblico, hermanos, donde se ilustra de una manera más explícita lo que Jehová está mandando. Y vamos a ver el caso de Saúl. Esaú ya era un hombre maduro de 40 años de edad. Y él no se sometió a lo que Dios decía ni al consejo de sus padres. Por eso lo leemos, Génesis 26, 34. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Besamat, hija de Elón, Eteo. Esaú, hermanos, ya tenía una edad madura. No podemos decir que era un hombre que no tenía principios, porque conocía la ley de Dios, porque sus padres, Isaac y Rebeca, lo habían educado en los caminos del Señor. Y era un varón ya con cierta madurez. Pero, sin en cambio, hermanos, él no pidió consejo a sus padres, ni obedeció lo que Dios había dicho,
se casó con dos mujeres casi simultáneamente, con Judith y con Basemat, y las dos eran eteas, es decir, eran hititas, eran mujeres paganas, que tenían su religión idolátrica, que tenían una fe distinta a la que tenía Esaú. Y él, por no obedecer a Dios y por no pedir el consejo de los padres, se casa con estas dos mujeres. Y al hacer esto, hermanos, menospreciaba el consejo divino y la dirección paternal. Y además de eso, hermanos, no practicó la monogamia, o sea, como la escritura lo señalaba, sino que se casó primero con una mujer y después con otra. Y esto, hermanos, es una realidad porque lo vivimos en nuestros días. Por eso hay muchas familias que se destruyen, porque hay una doble moral, principalmente del hombre, porque tienen una familia en un lado y tienen otra familia en otro lado, o simplemente tienen hijos no reconocidos en un lado y tienen otros hijos que reconocen en otro lado. O sea, caemos en lo mismo. ¿Y todo por qué? Por no obedecer a Dios, por no escuchar el consejo de los padres. Y eso fue lo que le pasó a Esaú. En el versículo 35, aquí vemos cuál fue una de las consecuencias por esta desobediencia. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Estas dos mujeres, hermanos, con su proceder perverso y malo, por su religión idolátrica y su carácter falto de espiritualidad y frívolo, fueron causa de dolor a la casa de Isaac, porque trajeron división, trajeron controversia. Esaú menguó en su fe por no obedecer a Dios y trajeron mucha consecuencia. Y esto, hermanos, es cuando se deja hacer a los hijos lo que ellos quieren. Esto es una consecuencia de cuando los padres no toman la autoridad que Dios les ha conferido para hacerles ver, hermanos, lo que les conviene y no les conviene, para hacerles ver lo que la palabra de Dios nos manda. Lo hemos leído, cómo el Señor no acepta relaciones entre diferentes fe, cómo el Señor no acepta asociaciones ni alianzas con personas, hermanos, que no nos convienen. Ahí es donde los padres deben de actuar. Y a la luz de la Escritura, porque el Señor, hermanos, nos respalda, nos da esa autoridad, debemos de hacerles bien qué les conviene y qué no les conviene. Es por eso, hermanos, que leemos este ejemplo. La palabra de Dios, hermanos, nos previene para no asociarnos con malas influencias. Y vamos a insistir en este punto, porque es el motivo del tema. Las amistades se escogen, pero ¿qué tipos de amistad usted va a escoger? La palabra de Dios nos está revelando cuáles son los principios y qué es lo que Dios nos manda para saber hacer amistades que van a ser de un beneficio para nosotros mismos. Libro de Proverbios, capítulo 4 y el versículo 14, la Escritura dice, y aquí nos da una exhortación: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Estas son, hermanos, exhortaciones que la misma palabra de Dios nos da para que nosotros tengamos argumentos para poder ministrarle a nuestros hijos o a nuestros amados cuáles son las amistades que nos deben de beneficiar. O sea, cuáles amistades nos convienen. La Escritura es muy clara. Estar cerca de los pecadores y del pecado disminuye la conciencia del creyente. Y es más fácil, hermanos, caer en el mismo camino de los malos.
¿Se da cuenta como las malas compañías, hermanos, por lo que la Escritura dice, no nos van a traer beneficios? Sí tenemos que presentar el Evangelio, sí tenemos que dar testimonio, pero si hay rechazo y hay perversidad, hermanos, la Escritura nos dice que nos debemos de aislar. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Salmos capítulo 1, versículo 1, la Escritura dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y aquí, hermanos, vamos a resaltar tres verbos. El verbo andar, anduvo en el pasado, el verbo estar o estuvo, y el verbo sentar o sentado. Esto muestra, hermanos, que hay una intensidad creciente de una vida dedicada al mal. Aquí está hablando de que es bendecido o bienaventurado el que no anduvo en consejos de malos. Andar, hermanos, significa transitar los que están alejados de Dios con costumbres mundanas. Y ahí, hermanos, es donde la Biblia nos dice que somos bienaventurados por saber percibir, por saber estar prevenidos en no transitar por caminos que nos alejan de Dios. La Escritura nos anima, hermanos, a estar prevenidos con los que han caído bajo el hechizo del pecado. La palabra sentarse nos da la idea de que estuvieron alejados de Dios y los llama encarnizadores. Es decir, no tenemos, hermanos, por qué unirnos de forma definitiva a un grupo de pecadores. Proverbios 24, versículo 1 y 2, la Escritura nos dice, no tengas envidia de los hombres malos. Y aquí es donde comentábamos a un principio que muchas veces por inmadurez o por desear tener lo que otra amistad tiene, hermanos, caemos en el pecado, porque nos dejamos seducir y queremos ser como ellos son, a pesar de que son hombres pecadores y nos desviamos de nuestra fe. Pero la Escritura nos previene y nos dice, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. ¿Se da cuenta? Aquí en la misma palabra nos los dice muy claro. Con compañías, con amistades, con personas que conocemos, que tal vez sean afamadas o que tengan más que nosotros, posesiones, riqueza, fama, lo que sea. No es el deseo del corazón de un buen cristiano desear tener lo que él tiene. Porque lo que él tiene, hermanos, por el corazón que tiene fue mal habido. Ni tan siquiera, hermanos, entablar una amistad. Por eso la Escritura dice, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. O sea, más claro, hermanos, la Escritura no nos los puede decir. Está tan específico, tan puntual y tan directo lo que la Biblia nos recomienda, que lo único que tenemos que hacer, hermanos, es de pedirle al Espíritu Santo que nos revele lo que nos está diciendo para que nuestro actuar sea un actuar cristiano. Las ocupaciones habituales de los hombres malos resultan seductoras y atrayentes. Por eso, hermanos, es de que debemos de estar con una fe bien fortalecida. Sin embargo, los inmaduros o los débiles en la fe son susceptibles a irse por lo que sus ojos ven y no por lo que su corazón le dice que no haga.
No podemos, hermanos, no pensemos que el cristiano está exento de este tipo de situaciones. Todos en algún momento, hermanos, caemos en este tipo de cosas. ¿Y todo por qué? Porque no obedecemos a Dios. Es por eso, hermanos, que en esta oportunidad estamos hablando de que las amistades se escogen. Las amistades que verdaderamente nos aprecian. Las amistades que verdaderamente, hermanos, nos consuelan cuando necesitamos una palabra de exhortación, cuando necesitamos un abrigo, cuando necesitamos tal vez una provisión, cuando desinteresadamente, hermanos, sentimos el amor de Dios por medio de otros. Esas son amistades que nos convienen, no porque nos den, sino porque nos aman. Y esa debe de ser nuestra respuesta. Si nos dan amor, hermanos, tenemos que dar amor. Ese tipo de amistades se aprecian. Las amistades, hermanos, se conocen cuando estamos en problemas. Las amistades se aprecian, hermanos, cuando estamos en necesidad. O incluso nosotros mismos podemos ser de bendición a los demás cuando están en alguna situación difícil. Esas amistades son las que se valoran. No aquellas, hermanos, que se olvidan de la necesidad del amigo y lo ignoran cuando ellos fueron apreciados cuando tenían. Por eso decíamos que la misma palabra de Dios nos orienta, nos lleva, nos exhorta, nos alimenta para poder saber escoger nuestras amistades. Y de eso mismo lo debemos de transmitir a nuestros hijos. Con un escrito está, hermanos, ellos van a comprender que lo que deseamos no es escoger con quién ellos se van a relacionar, sino prevenirlos y que ellos mismos, hermanos, en función a la orientación que se les está dando, sepan apreciar una verdadera amistad, pero también tengan, hermanos, el razonamiento para desechar lo que no les conviene. Las amistades se escogen. Amén. Los padres poseen ideas correctas en cuanto a su fe y debemos, hermano, debemos de guiar a nuestros hijos, de enseñarles desde pequeños, hermano, lo que es la diferencia entre lo que es de Dios y lo que es del mundo. Muchas veces, hermanos, se permiten en el hogar, se permiten que entre al hogar amistades que confunden la mente de ellos. Tenemos que saber, hermanos, con quién están tus hijos, qué programas están viendo en esas computadoras, en los teléfonos, en qué están participando, con quién están hablando. Ahorita la tecnología está tan avanzada que muchos padres se quedan con los brazos cruzados porque en todos esos programas muchas veces se necesita, hermano, estar avanzado tecnológicamente. Y ellos son hábiles. Hasta un pequeño hermano de 4, de 5 años lo ves en el teléfono manejando ya programas. Qué triste, hermanos, que con indiferencia se estén dejando que esas amistades que corrompen estén llenando la mente y el corazón del joven o del niño. Y aun cuando sabemos que eso es malo, porque no se enoje, no se incomode, déjalo que haga lo que quiera. Mejor que esté contento y que esté separado, haciendo lo que él quiere y que la paz esté aquí. Así no se lleva el hogar, hermanos. Vemos el caso de Isaac y de Rebeca. Dice que trajo amargura y dolor para los padres. Cuando vemos la actitud de los hijos, hermano, nos llena de lágrimas el corazón de ver que tu hijo ha cambiado. ¿Por qué? Porque le has permitido todo eso. Aun cuando somos abuelos, hermanos, muchas veces decimos que el hijo los esté guiando. Somos abuelos y tenemos responsabilidad con nuestros hijos y también con nuestros nietos. ¿Qué les permites? ¿Qué están hablando ellos? Vemos, hermano, casos en la palabra de Dios como por no saber diferenciar
entre lo que es santo y lo que es puro, se contamina la casa, las amistades que entran. Aún nosotros, hermanos, como padres, las conversaciones, lo que se lleva en el hogar con amistades. Debemos de testificar que esa reunión, hermano, esté basado a un escrito está. Que la palabra florezca en nuestros labios, esa palabra de amor, para aquel que está oyendo, hermanos, tenga el deseo y la curiosidad de saber de qué estás hablando y por qué está el gozo en tu corazón, en tu hogar. Por eso se está llevando, hermanos, las amistades se escogen. Pidamos en este día, hermanos, que si en nuestro caso lo que estamos llevando en el hogar no es grato para Dios, ante todo pedir perdón a Él y pedirle al Señor la sabiduría para que sepamos, hermano, caminar conforme a la voluntad de Él. Seamos cuidadosos, hermanos, con lo que Dios nos ha dejado. Recordemos que no somos dueños de nada, que Dios nos ha dejado, hermanos, nos ha dejado bendiciones, hermanos, que cuidar. Y una de las bendiciones, hermanos, son los hijos. Herencia del Señor son los hijos, más cuando son pequeños. Pidamos que en este día, hermanos, demos gracias. ¿Cuántos abuelos en esta hora están cuidando a los nietos? ¿Cuántos abuelitos, abuelitas están dedicando ese tiempo para los niños chiquitos? Enseñémosle principios desde pequeñitos. Enseñémosles a valorar. Oremos con ellos. Que el niño sienta la influencia de la oración. Pequeñitos. El Señor dice, lo instruyes y cuando es grande no se apartará de mí. Porque esa palabra vivificó su corazón. A un pequeñito, hermano, sabe la Dios porque se siente su presencia. Estemos llevando, hermanos, el hogar y la familia con amor. No despreciemos lo que es de Dios. Ahora, hermano, lo bueno llaman malo y lo malo bueno. Pidamos la diferencia que sea siempre la santidad en el hogar. Deseamos todos un hogar, una familia feliz. Oigamos la voz de Dios y obedezcamos sus principios, pero sobre todo sus mandamientos, mandamientos morales. Por eso estamos llevando, hermano, las amistades se escogen. Hay que escoger, hermano, lo que esto. Y si en tu hogar has permitido algo, tratemos de enderezar las cosas y hablemos más lo que viene de Dios para que se cambien las circunstancias. Y si aquello resiste la voz de Dios, el Señor dice que debemos separarnos para no contaminarnos. Pidamos la sabiduría de Dios y no resistamos la obediencia a la palabra de Dios. Culto familiar estamos llevando en esta día como ministerio de oración. Amén, así es. Así como hemos visto por la Biblia, hermanos, cómo el Señor, a través de Moisés, exhortaba al pueblo para no asociarse con pueblos paganos. Lo mismo hace el apóstol Pablo con el pueblo cristiano. La palabra de Dios, hermanos, aquí en el Nuevo Testamento también nos da esa exhortación que tenemos que tener cuidado con las amistades que escogemos. Aquí en 1 Corintios, capítulo 5 y el versículo número 11, la escritura dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llame hermano, fuere fornicario o avaro, o idólatra o maldiciente, o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. A palabras duras, pero palabras reales. Pablo le está hablando a la iglesia. Y Pablo se está refiriendo de los creyentes de la iglesia. O sea, Pablo no le está hablando a los gentiles. Pablo le está hablando a los que conocían ya la ley de Dios. No pensemos, hermanos, que todos los que nos congregamos en la iglesia somos buenos o pretendemos ser buenos. Porque la escritura nos los dice que hay hermanos que son fornicarios, ávaros, idólatras, maldicientes.
borrachos y ladrones. Y la Escritura no los dice muy claro, con tal ni aun comáis. Por eso la Escritura nos da esa exhortación. Y aquí es donde nosotros nos previene el Señor, con quién nos juntamos. Y aún dentro de la iglesia, con quién hablamos, con quién tratamos de hacer amistad. Conocemos su vida interior, conocemos su temor a Dios. Usted va a decir, bueno, si van a la iglesia, pues profesan mi fe. Tal vez digan profesar su fe, pero no están convertidos, porque en su corazón guardan pecado. Entonces tenemos que poner atención, así como la tenemos en nuestra casa, con nuestros hijos, debemos de tener atención en la iglesia con nuestros hermanos. Y no se diga en el mundo. Por eso Pablo escribe esta carta a los creyentes que deben de mantenerse enteramente separados de cualquier persona que se dice cristiana, pero que es culpable de todas estas cosas o de algunas cosas. Porque con su conducta inmoral y su conducta impura contaminan la fe del verdadero creyente. El apóstol Juan, hermanos, amplía este concepto, porque es bíblico. Aquí en segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9, la escritura dice y nos sigue exhortando. Segunda de Juan 1:9 dice, cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Ahí está clara, ahí está la respuesta de lo que Pablo nos decía. Que no nos juntemos ni con ávaros, ni con ávaros, ni con idólatras, ni con borrachos, ni con ladrones, que se dicen ser hermanos y que se dicen tener la misma fe. Y aquí el apóstol Juan, hermanos, nos amplía el concepto y nos especifica el porqué. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. El que es apóstata de la fe y se separa de las enseñanzas de Cristo no tiene a Dios. Aunque vaya a la iglesia, aunque usted lo conozca. ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cómo están sus pensamientos? ¿Cómo está su moralidad? Pero sobre todo, hermanos, ¿cuál es su compromiso con Dios? Hay personas que están dentro de la iglesia, pero que no están convertidas. Y usted dirá, es que ya se bautizó, es que da sus diezmos. Podrá cumplir con los requisitos religiosos. Pero si realmente Cristo no vive en él, entonces, hermanos, la escritura es muy clara. No tiene la doctrina de Cristo. Porque no ha habido un cambio, no ha habido una transformación, no ha querido o no ha podido o no ha deseado desechar al viejo hombre y ser una nueva criatura. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con las personas que nos relacionamos aún dentro de la iglesia. Segunda de Juan, capítulo 1, y ahora el versículo 10, el apóstol sigue diciendo, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la doctrina de Cristo, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Es fuerte, hermanos, fuerte esta declaración, pero se las está haciendo para prevenirlos. La Biblia, hermanos, nos presenta este tipo de enseñanzas y de ordenanzas, pero para nuestro beneficio, para que no nos perdamos. ¿Qué preferimos? ¿Tener una amistad que nos hace reír, que nos hace sentir bien, pero que no tiene los preceptos morales, ni obedece a Dios?
O por otro lado, obedecer lo que la palabra de Dios nos dice. O sea, ¿cuál es la preferencia? ¿Qué es lo que usted va a escoger? Por eso es de que la palabra de Dios, hermanos, es dura, pero es dura para los que no entienden. Para los que entienden, hermanos, lo ven como una enseñanza y como una revelación de lo que Dios desea para nosotros. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. No hay ningún beneficio en recibir a un visitante cuyo fin es engañar a la familia de Dios. Este consejo que aparentemente enseña la falta de hospitalidad solo se aplica en el caso de un engañador anticristiano, aunque se diga cristiano. Hay otra doctrina, hermano, no lo recibe usted. Porque el cristiano recibe con gozo a los amigos en necesidad y a los forasteros. San Mateo 25:35. El Señor Jesús nos da estas palabras, hermanos, de bendición, donde debemos de ser hospitalarios y donde debemos mostrar el amor de Dios. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste. El cristiano siempre debe ser gozo, compasivo y amoroso. ¿Con quién? Con el necesitado. Y tenemos que entender, hermanos, que el necesitado, aunque no conozca de Dios, hermanos, es una puerta que el Señor nos da para ministrarle, para amarle, para ayudarle, pero sobre todo para sembrar el Evangelio en él. Pero cuando trae una doctrina contraria, como lo hemos leído, dice que ni siquiera lo debemos de recibir. Y aquí es donde debemos de entender lo que la Escritura nos dice. Con el apóstata, con el que no quiere nada con Dios, por muy simpático que sea, no lo tenemos que recibir. Es mejor, hermano, sembrar la palabra o dar testimonio con nuestra conducta y separarnos de él. O sea, no nada más es desecharlo y ya. No, tenemos que darle una palabra. Si la acepta, hermanos, hemos ganado un amigo. Si la desecha, hermanos, Dios tratará con él, pero nosotros ya hicimos nuestra parte. Llevamos la palabra de Dios, la hablamos, la sembramos. Si la rechaza, hermanos, tendrá sus motivos y él dará cuentas a Dios. Y nosotros cumplimos porque llevamos el Evangelio. Y tenemos que orar por esa persona para que el Espíritu Santo haga la obra en él. O sea, no nada más es rechazarlo, no nada más es aislarnos, no nada más es separarnos. Tenemos que sembrar la palabra. Si no la aceptan verbal, hermanos, con nuestro testimonio. Y tenemos que orar por esa persona. Así es como actúa el amor de Dios. Por eso la Escritura lo dice muy claro. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Porque es el amor compasivo y amoroso del verdadero cristiano. Pero tenemos que sembrar la palabra de Dios. Ahora bien, hermanos, si la palabra de Dios nos previene que las malas compañías corrompen, entonces, ¿a qué fuente de orientación debemos de acudir los adultos, pero sobre todo los jóvenes, los que no tienen experiencia? Bueno, la Biblia no lo responde. Nuestra primera fuente de orientación, hermanos, es nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro Padre Celestial, Jehová el Omnipotente. Él es nuestra primera fuente de orientación. El libro de Proverbios capítulo 2 y el versículo número 6, la Escritura dice, porque Jehová da la sabiduría
y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esta oración, hermanos, nosotros la tenemos que implementar diariamente. Pedirle al Señor que nos dé sabiduría para poder relacionarnos con los demás y para poder tener ese discernimiento de escoger a nuestras amistades. Por eso la Escritura dice, de Jehová viene la sabiduría, el conocimiento, y de su boca, de su palabra, el conocimiento y la inteligencia. No es necesario, hermanos, ser un hombre estudiado o una mujer estudiada, sino pedir la dirección de Dios y por el comportamiento, la manera de hablar, la manera de pensar, la manera de comportarse de los demás, nos damos cuenta con quién estamos tratando. Y pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, hermanos, para desechar ese tipo de amistades que no nos convienen, pero también tenemos que sembrar la palabra de Dios. La segunda fuente de orientación son los padres. Primero es Dios, pero después son los padres. Proverbios capítulo 1, versículo 8, la escritura dice, oye, hijo mío, Proverbios 1, 8, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Cuántos problemas, hermanos, se pueden evitar en el hogar por hijos rebeldes, por padres irresponsables, por no enseñar, si cumpliéramos con lo que la Escritura nos dice? Oye, hijo mío, la instrucción de un padre responsable, de un padre comprometido con Dios, y no desprecie la dirección de tu madre. ¿Quién desea mal para sus hijos? Nadie. Por eso la palabra de Dios nos da a los padres, hermanos, como la segunda fuente de orientación para escoger nuestras amistades. Otra fuente de orientación es la Biblia. Primero es Dios, después son los padres, pero también la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 9, la Escritura dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Los que emplean eficazmente la palabra de Dios vencerán las tentaciones y tendrán discernimiento para escoger a sus amistades. La mente, hermano, siempre debe de estar nutrida por la palabra de Dios para mantenernos fortalecidos y que nuestra fe, hermanos, sea inconmovible. Como siempre, hermanos, nuestro deseo es de que lo que hemos leído al tratar este tema de que las amistades se escogen, sea la propia palabra, hermanos, que ponga en nuestro corazón la sabiduría, la inteligencia, para poder asociarnos con gente que nos va a beneficiar y poder, hermanos, rechazar la tentación y la adversidad del adversario que puede usar a otras personas para destruir nuestra fe. Esa es nuestra oración, hermanos, y que el Señor, a través de su palabra, hermanos, traiga ese bálsamo a nuestro corazón y que sepamos escoger las amistades que nos convienen, tanto en el mundo secular como dentro de la iglesia, porque lo hemos leído. Amén. Deseamos de todo corazón que en este día que se ha llevado la familia, establezcas, hermano, ese lugar espiritual para llevar tu culto familiar. Que en este día, hermanos, al salir de tu hogar, hayas pedido la bendición del Señor para tu esposo, para tus hijos, si han salido a hacer sus labores, que Dios cubra su entrar y su salir. Para eso, hermanos, es pedir la dirección del Espíritu Santo para que lo que llevemos en el hogar esté en armonía con su palabra. Vamos a hacer la oración en este momento, a pedir al Señor su bendición. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús por las bendiciones que das cada día. Nuevas son, Señor, tus misericordias de este día. Y rogamos ante todo, Señor, el perdón
Rogamos, Señor, que nuestro arrepentimiento sea sincero, Señor, porque nos duele, Señor mío. Lo que se vive en el hogar no es grato. Hay mucha división, hay muchas riñas, conflictos, y todo, Señor, es causa o rebeldía en nosotros. Perdónanos, Señor, si no hemos sido, Señor, sinceros. Perdona, Señor, la rebeldía, la desobediencia a tu palabra. Rogamos que en la luz de tu presencia nos ilumine y nos des gracia, Señor, y fortaleza espiritual para saber llevar el hogar como tú lo demandas. Te rogamos una bendición especial para los hogares y las familias. Y pedimos por el matrimonio que está dividido, afectado por el enemigo. Edifica los hogares, Señor Jesucristo. Rogamos ante todo por nuestros hijos, por nuestros nietos, y pedimos tu bendición. Libéralos de ataduras y da gracia en poner un corazón humilde y sencillo para que sepan ser sensibles a tu voz. Por favor, Señor, interven en esta humilde y sencilla oración que la dedicamos con fe. Oramos ante todo, Señor, por la santidad de tu presencia y te pido una bendición especial para cada uno de los hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día y pidamos que cada día la presencia del Espíritu Santo esté en tu hogar. Bendiciones. Amén.